¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues bueno, para dar seguimiento a nuestro programa académico, y por la situación que está cursando nuestro país epidemiológicamente hablando por coronavirus, voy entonces a dar inicio a pláticas y clases virtuales, aprovechando que tenemos nuestra plataforma en Google Classroom. Ustedes ya están ahí. Bueno, pues entonces la unidad que vamos a revisar es fisiología renal y urinaria. Entonces ustedes van a estar observando estos videos que yo voy a ir subiendo en el transcurso de este tiempo para que los chequen y le demos seguimiento a nuestro programa académico. Lo ideal es que ustedes también den una leída a la bibliografía que viene en nuestro programa académico para que refuercen el conocimiento junto con estos videos que yo voy a estar subiendo. Si tienen alguna observación, alguna duda, por favor háganmela saber a través de la plataforma, pongan sus comentarios. Esto para que todos tengamos el conocimiento y la uniformidad precisamente con finalidad de tener el conocimiento de manera homogénea. Entonces vamos a hacer esa situación. A continuación voy a presentar el primer video y en consecuencia los demás los voy a ir subiendo para que estén al pendiente. Sigo en contacto con ustedes y bueno, vamos a dar inicio. Saludos. En este caso vamos a ver la primera parte, el primer video de la fisiología renal y urinaria, que concierne a nuestro programa académico y que bueno, por motivos que ya comenté, esa va a ser la manera ahorita de ir trabajando. Les recomiendo que después de la clase también ustedes revisen y den leída a la bibliografía que tenemos en nuestro programa para que sustenten más lo que voy a hablar, en este caso en esta primera parte. Bien, vamos a iniciar. Dos riñones, ¿verdad? Uno izquierdo y uno derecho. Sin embargo, hay situaciones en las cuales pues o falta uno o pueden tener ciertas alteraciones, pero por lo regular pues tenemos dos. Se encuentran en el área que nosotros notamos aquí en la diapositiva, que se llama clínicamente se llama fosas renales, donde anatómicamente nos vamos a ubicar entre la vértebra torácica 12, ¿de acuerdo? Aquí está el cuerpo de la vértebra, y L3 o lumbar 3. En este espacio que le estoy señalando con el cursor, con el apuntador, se encuentran los dos riñones, o puede ser uno o el otro, como les he comentado, pero por lo general son los dos. Y como notamos, uno de ellos está más arriba anatómicamente hablando, en este caso el izquierdo, que el derecho, en este caso el derecho, porque por arriba tenemos el hígado, por eso está un poco más abajo, como pueden apreciar ustedes aquí en la diapositiva. Son retroperitoneales, ¿de acuerdo? Están detrás del peritoneo, en la pared posterior del abdomen. Normalmente el peso de cada uno de ellos es de 150 gramos y dependiendo de la edad, pues el riñón tiene cierta dimensión. En promedio es de 10 a 12 centímetros de longitud y de 5 a 7 centímetros de ancho. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Y más la ubicación anatómica, porque cuando el paciente nos llega a referir alguna alteración, nosotros ya sabemos a dónde dirigirnos cuando concierne precisamente a los riñones, ¿verdad? A las fosas renales que clínicamente están entre T12 y L3 aproximadamente. Esas áreas son las que nosotros tendremos que ubicarnos o buscar de manera intencionada cuando sospechamos de una alteración en esta situación o cuando vamos a hacer alguna exploración física. Ahí es donde nosotros tenemos que referirnos si sabemos que esa parte corresponde anatómicamente a la localización de nuestros riñones. Muy bien. Esta diapositiva es un corte transversal donde vemos la anatomía a nivel de nuestro riñón. Y en ese corte podemos apreciar todas las estructuras. Una de ellas, la más importante, o perdón, me he dicho mejor, todas son importantes, pero una de las que tenemos que ubicarnos es el ilio renal, que es esta área, ¿verdad? El ilio significa es un área donde pueden entrar o salir estructuras anatómicas perdón, que son importantes. Como podemos apreciar aquí, tenemos la arteria renal y esa es la que va a llevar sangre de nuestro sistema, que cuando es expulsada del corazón precisamente hacia el interior del riñón. Aquí, como lo estamos viendo, cada vez va siendo más pequeña, va a ir disminuyendo su calibre hasta lograr ser prácticamente capilares.
que ya hemos hablado de esto anteriormente, que tiene que ver con el sistema circulatorio, pero bueno, aquí lo vamos a vincular con el riñón. Estructuras como la vena renal que sale, esta ya no entra, esta sale, de verdad trae sangre de regreso, ¿verdad? Hacia nuestro sistema, hacia el corazón, una vez que ya ha sido, por decirlo así, filtrada o procesada en nuestro riñón a través de las nefronas que vamos a ver más adelante. Tiene un sistema colector que no tiene que ver con el circulatorio, sin embargo tiene conexión, como ustedes pueden apreciar, lo que mencionamos primero es circulatorio, perfecto. Posteriormente hace una conexión, ¿verdad? Esta parte circulatoria arterial con la venosa para que salga la vena, como lo he mencionado, pero también hay un sistema colector, un sistema de túbulos, donde una vez que se lleva este procesamiento de la sangre, se va a eliminar toda esta agua con electrolitos y sustancias que van a pasar por todo ese sistema tubular, ¿sí? Es otro tipo de tejido que está en el riñón y que podemos nosotros aquí apreciar con el nombre de pelvis renal, ¿verdad? Cáliz menor aquí, perdón, es este el cáliz menor, cáliz mayor y el uréter, donde va a salir aquí ya orina para ser expulsada y de aquí se va a continuar hacia la vejiga. Vamos a apreciar dos áreas aquí importantes, que es la corteza. Antes de la corteza, perdón, de afuera, por decirlo así, hacia adentro tenemos a la cápsula renal, posteriormente a la corteza renal y después a la médula renal, que ustedes notan aquí en esta imagen. Aquí para que ustedes puedan. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, en la cual, aprovechando que en las clases anteriores vimos la de la circulación o el sistema circulatorio, pues bueno, aquí vamos a referirnos a la circulación renal. Sabemos que del 22 al 25% del gasto cardíaco es para ambos riñones. Esto es lo que van a recibir los riñones, que es aproximadamente de 1 a 1.5 litros por minuto. Entonces, ¿cómo la va a recibir esta circulación? Pues bien saben ustedes que va a venir desde la aorta, ¿de acuerdo? Que es un vaso sanguíneo importante, un vaso de conductancia, de resistencia, y entonces esta aorta abdominal va a entrar, se va a bifurcar y va a formar la arteria renal para cada uno de los riñones. Y para términos prácticos, pues aquí nos vamos a referir o voy a hablar solamente de un riñón, pero sabemos que es hacia los dos. Y esta arteria renal se va haciendo cada vez más pequeña, como hemos platicado, va disminuyendo su calibre de tal manera que se convierte en una arteria interlobular, después en arterias arcuatas y radiales, arteriola aferente, después el lecho capilar glomerular, que lo vamos a ver más adelante, arteriola eferente, ¿de acuerdo? Capilares peritubulares o vasos rectos según el área donde estemos hablando, que también lo vamos a diferenciar más adelante, y después se convierte de aquí en venas renales, ¿sí? Tengan ustedes por favor en cuenta que todo esto desde la aorta abdominal hasta los vasos rectos sigue siendo circulación arterial, es sangre arterial. No lo pierdan de vista por favor, porque aquí donde dice lecho glomerular es un área donde ya entra en contacto con la cápsula de Bowman, que es una estructura ya que tiene que ver con el sistema tubular de la nefrona, que lo vamos a ver más adelante, pero sigue siendo circulación arterial. Por favor no pierdan de vista eso, para que posteriormente entonces sí, ya una vez que se llevó todo aquí en el lecho capilar la filtración y después se hace la reabsorción, que lo vamos a ver, bueno, pues entonces toda esta sangre arterial va a ser llevada de regreso hacia nuestro corazón a través de las venas renales, ¿de acuerdo? Y que va a seguir el orden inverso a las arterias, como hemos visto, de menor calibre, que es nuestra vena, entonces va siendo de mayor calibre y va a llevar un proceso inverso, por decirlo así, para que salga entonces de nuestra vena a nivel renal a través del ilio y de ahí se vaya entonces hacia lo que es nuestra circulación venosa. Muy bien. Entonces esta circulación a través de este corte, donde estamos viendo aquí la arteria renal, que se va haciendo cada vez más pequeña con los nombres que ya les comenté anteriormente, y de tal forma que va a llegar
y va a generar aquí unas circunvalaciones, por decirlo así, que es el glomérulo. Sigue siendo aquí sangre de tipo arterial, sale, es decir, que aquí es una arteriola aferente y la que sale es la eferente y va a seguir rodeando a los túbulos, ¿sí? La estructura que estamos viendo aquí es una nefrona, ya lo vamos a ver con detalle, pero la intención es que ustedes vean que sigue esta trayectoria perdón, y después se convierte en vena para que siga el flujo contrario a la circulación arterial y entonces sale de esta manera, ¿de acuerdo? Como la vena renal. Entonces eso es para que lo puedan diferenciar y ver si nosotros la circulación de renal, pues vamos descubriendo que hay estructuras, ¿de acuerdo? Ahorita las vamos a ir nosotros viendo más adelante en el video. En esta diapositiva pues ya ustedes están viendo lo que es la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. La nefrona está compuesta por las siguientes estructuras que ya hemos mencionado alguna de ellas, que es la parte circulatoria, desde la arteria que hemos mencionado anteriormente, que se convierte en una arteriola aferente porque está llegando, va a llegar a una zona precisamente donde hace diferentes trayectos, ¿de acuerdo? Que sería como una masa aquí que estamos viendo que se está formando de la arteriola aferente, que su el calibre va siendo cada vez menor, como les he comentado, y se convierte precisamente ya en un capilar como tal, donde ya hay fenestras. Recuerden por favor que las fenestras son espacios que tienen los vasos sanguíneos precisamente para llevar el intercambio de sustancias y de agua. Una vez que se genera o se forma esta área, se llama glomérulo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros mencionamos glomérulo nos estamos refiriendo precisamente a la circulación que es arterial. Seguimos en el sistema circulatorio, ¿sí? Seguimos hablando de vasos sanguíneos. Es importante que ustedes tomen en cuenta esto. De aquí hagan de cuenta que es como una fosa, una poza, una cueva, un espacio donde se van a llevar a todas estas circunvalaciones o conjunto de la misma arteria que se llama glomérulo, para que después salga y reciba el nombre de arteriola eferente. Sigue siendo sistema circulatorio arterial. La seguimos y la característica aquí es que donde está el glomérulo hay una estructura que la está envolviendo al glomérulo. Esa estructura es diferente, tiene otro tipo de tejido, ¿de acuerdo? Es un tipo de epitelio, ¿de acuerdo? Recuerden que en el sistema circulatorio estábamos hablando de endotelio, y entonces a esta estructura se le llama cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman se va a continuar a través del túbulo contorneado proximal. Digo, su nombre, como lo mencionas, es el primer conducto o túbulo que está conectado a la cápsula de Bowman, por eso se llama proximal, y que entonces ese va a seguir una serie de conductos, o sigue siendo el mismo conducto, y va a recibir diferentes nombres, de acuerdo. Que vamos, por ejemplo, sigan ustedes el cursor, que es el túbulo proximal, para que posteriormente este túbulo se convierta en un asa de Henle, que ustedes ya han escuchado este nombre o ya lo han visto anteriormente, esa estructura, asa de Henle, que es una curvatura, vamos a ver su funcionamiento más adelante, de acuerdo. Ya estoy aquí en la parte ascendente del asa de Henle, y posteriormente se convierte en túbulo contorneado, como es su nombre, contorneado, haciendo aquí circunvoluciones o curvas, que es el túbulo distal o contorneado distal. Para que este túbulo contorneado distal vuelva a hacer contacto, si ustedes van siguiendo aquí el cursor, precisamente con el glomérulo, la cápsula de Bowman, ¿de acuerdo? O sea, está haciendo contacto nuevamente con el sistema circulatorio. El primer contacto del sistema circulatorio, en el orden que les he comentado, es primero aquí en la cápsula de Bowman, y después el túbulo contorneado distal vuelve a hacer contacto con la arteriola aferente y eferente. Esta estructura va a recibir otro nombre, se llama aparato yuxtaglomerular, que lo vamos a ver. Entonces, el túbulo contorneado distal continúa su camino
hasta a convertirse en un túbulo cortical o colector, perdón, y se va a unir a otro túbulo que sigue siendo el túbulo o el conducto colector, que es más grande, donde si ustedes aprecian hay otros túbulos colectores aquí más pequeños, ¿sí? Donde está recibiendo precisamente túbulos contorneados distales de otras nefronas. Aquí se están conectando otras nefronas, se conectan en un mismo conducto colector para que sea aquí eliminado lo que en ese momento tenga que hacerse, que es agua y sustancias, electrolitos, y que vamos a ver más adelante. Bien, yo había dejado pendiente aquí, me había quedado con el sistema circulatorio, con la arteriola eferente. Vamos a retomarlo para que ustedes vean que este sistema circulatorio sigue siendo arterial y sigue rodeando los túbulos, y entonces tiene un motivo por el cual sigue rodeando a los túbulos, en este caso por ejemplo el túbulo proximal, y sigue rodeando aquí a parte del asa de Henle. Lo vamos a ver más adelante. Eso es de acuerdo a la estructura que hablemos. Ahorita vamos a ver los tipos de nefronas. Estaremos hablando de capilares o en este caso en la arteriola eferente se convierte o recibe el nombre de capilares peritubulares. Peritubulares porque están alrededor de los túbulos, ¿sí? Los siguen rodeando. Y entonces ya posteriormente, cuando sucede ya todo el intercambio que se requiere, entonces ya se convierte en sangre venosa y sigue de circulación para que salga del riñón a través del hilio. Cada riñón contiene aproximadamente 1.000.000 de nefronas. Es aproximado, es la unidad funcional del riñón o anatomo funcional del riñón, la nefrona. Una vez que la nefrona se lesiona, o cuando una nefrona ya no funciona, ya no se puede recuperar. Es importante entonces que nosotros cuidemos precisamente a nuestras nefronas. Si ustedes recuerdan, yo les mencioné que teníamos dos situaciones anatómicas que se pueden diferenciar en la histología de nuestro riñón, que es la corteza, ¿de acuerdo? Y la médula. Recuerden que la médula, un parámetro es nuestras pirámides que les había comentado. Y aquí podemos observar entonces que a nivel de la corteza se encuentran las nefronas. En este caso los glomérulos, vean aquí, los glomérulos, ¿de acuerdo? Junto con la cápsula de Bowman, se encuentran en la corteza, y prácticamente lo que nosotros hablamos sobre las asas de Henle o el sistema tubular de nuestra nefrona, ¿de acuerdo? Están a nivel de la médula. Entonces es la diferencia que ustedes deben tomar en cuenta, porque aquí eso va a ser importante para que nosotros podamos diferenciar en un estudio, por ejemplo, es un ejemplo que les pongo, cuando menciona la relación que hay entre la corteza y la médula, o alteraciones que pueden haber en el sistema colector o tubular. Y entonces nosotros, cuando en un ultrasonido, por ejemplo, nos dicen que hay alteraciones en tubular, o algunos quistes, algunos problemas a nivel medular, entonces pensaremos que pueden estar afectados el sistema tubular de nuestra nefrona. Si nos dicen que es a nivel de la corteza, entonces estarían afectando precisamente al glomérulo y a la cápsula de Bowman y a algunos sistemas tubulares también, como el túbulo contorneado proximal o el distal. Entonces eso es para que nos ubiquemos y ustedes sepan que cuando les den un estudio o algún reporte, se ubiquen inmediatamente qué es lo que pudiera estar pasando de acuerdo a este conocimiento. Perfecto. Y aquí pues bueno, como les comenté, está el glomérulo, es la parte arterial, ¿sí? La parte circulatoria, la parte que tiene que ver con el sistema circulatorio, que forma la nefrona, junto con su sistema colector, en este caso mejor dicho, tubular. Son túbulos que van a tener una función. Y entonces podemos diferenciar, en este caso también, unas nefronas que se encuentran aquí más en la corteza, ¿sí? Como podemos ver aquí en esta imagen, que son nefronas de tipo cortical, se encuentran precisamente a nivel de la corteza, más hacia la periferia,
más hacia afuera, más hacia la cápsula, como ustedes pueden ver en la imagen, pero también hay otras que están aquí pegaditas entre la corteza y la médula renal. Como dice su nombre, como está pegadita a la médula, se llama nefrona yuxtamedular. Entonces hay dos tipos, nefrona cortical y nefrona yuxtamedular, de acuerdo a la posición que se encuentren. Realmente la función de las dos es parecida, no hay mucha diferencia, pero la ubicación, eh, vamos a observar y apreciar pues esta situación que está aquí la nefrona cortical, ¿sí? Y aquí pegadito entre el inicio de la base de mi pirámide, que va a dar origen a la médula, están pegaditas las entonces nefronas yuxtamedulares, o sea, yuxta que está aradito, luego ahí, en este caso de la corteza, perdón, de la médula renal. Las nefronas corticales eh, forman el 85% de todas las nefronas. Del total de nuestras nefronas, el 85% son corticales. Tienen asa de Henle cortitas, no son muy largas, como podemos apreciar aquí. Sigan ustedes el cursor, vean su asa de Henle es cortita. Y aquí están los vasos sanguíneos que la están recubriendo, la están rodeando. Eh, las arterias o arteriolas, perdona, que es arteriolas eferentes, forman una red capilar que aquí la están rodeando, ¿de acuerdo? Recuerden que los capilares tienen fenestras, entonces ya deben ustedes imaginarse la función que pueda haber o por qué están rodeando los túbulos y por qué hay fenestras, porque ahí va a haber un intercambio, ¿de acuerdo? Que se llama red capilar peritubular, ¿de acuerdo? Aquí están. A diferencia de las yuxtamedulares, que sus asas de Henle, como podemos observar aquí, sigan el cursor, son largas, son más largas que las nefronas corticales. Entonces la yuxtamedular tiene una asa de Henle más larga y los vasos sanguíneos que la rodean o que las van siguiendo también son largos y se llaman red capilar de vasos rectos o vasa recta. Entonces cuando ustedes lean o nosotros en un artículo, en una literatura veamos vasa recta, sabemos a qué tipo de nefrona nos estamos refiriendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar ya del corpúsculo renal, donde el corpúsculo renal está conformado por la cápsula de Bowman, que ya les comenté que es esta que está envolviendo al glomérulo. Cuando nosotros decimos glomérulo, capilares glomerulares, nos estamos refiriendo a la parte arterial, nos estamos refiriendo a la arteriola eferente, perdón, aquí sería aferente y eferente la que sale. Y aquí hacen conglomeraciones, ¿de acuerdo? Hacen un nicho, por decirlo así, o parecerá un nicho. Y entonces cuando decimos glomérulo, nos estamos refiriendo a la parte vascular, a la parte circulatoria, ¿de acuerdo? Si le unamos esta cápsula que está envolviendo, ¿verdad? Está cubriendo a nuestro glomérulo, que es la cápsula de Bowman, que tiene otro tipo de tejido, entonces estaremos refiriéndonos ya en conjunto tanto a la cápsula de Bowman y a los capilares glomerulares y a las células mesangiales como corpúsculo renal. Cuando nosotros leamos corpúsculo renal, estamos entonces pensando en que es la cápsula de Bowman, el glomérulo y las células mesangiales. Las células mesangiales son células que le van a dar sostén a estas estructuras para que no se caigan. Aparte tienen otras funciones que lo vamos a ver, pero parte de una de ellas es darle sostén al tejido. Y aquí podemos ver cómo está nuestro glomérulo, nuestro recuadro, ¿de acuerdo? Aquí, perdón, el corpúsculo con el glomérulo, la cápsula de Bowman, ¿de acuerdo? Están envolviendo, es como un globo. Y ya después se sigue la parte de los túbulos y la parte que tiene que ver con los capilares peritubulares. En el glomérulo nosotros sabemos, como les he mencionado, que tiene un endotelio, ¿de acuerdo? Este endotelio precisamente son capilares que tienen espacios, ¿de acuerdo? Y entonces estos espacios tienen una función. Es como, imagínense ustedes una coladera. Miren, aquí hacemos una aproximación. Bueno, aquí está la cápsula de Bowman. Eso es el glomérulo. Y aquí está el capilar de nuestro glomérulo, ¿sí? El endotelio se refiere a las células precisamente endoteliales.
Y este capilar, este endotelio tiene orificios, las fenestras que les había comentado, tienen poros, ¿de acuerdo? Por favor, no pierdan de vista eso. Y ustedes deben imaginarse para qué sirven estos poros. Estos poros tienen una capacidad o un tamaño, lo vamos a ver más adelante. Ese tamaño nos da físicamente una selección de partículas, es decir, aquí pueden pasar ciertas partículas que sean más pequeñas que el orificio de nuestro endotelio, ¿de acuerdo? Que esta fenestra, que este poro, si son más pequeñas pueden pasar, si son más grandes no. Entonces, si notan ustedes, aquí hay un eritrocito. Este eritrocito, ustedes saben las medidas del eritrocito, de 5 a 7 micras aproximadamente. Entonces, no puede pasar, ¿de acuerdo? Es una barrera física. Entonces, ustedes estarán calculando más o menos cuánto debe estar midiendo este poro capilar. Y entonces lo que van a estar pasando, pues sí se van a poder aquí filtrar, aquí sí puede pasar algunos electrolitos, algunas proteínas también podrían pasar en un momento dado, pero normalmente son pesos moleculares elevados o son grandes y no pasan. Por lo regular no deberían de pasar. Este, pero eso es otro tema que vamos a estar tratando más adelante. Sí puede haber cierta selectividad de algunas, pero por lo general no deben pasar proteínas, ya que si pasan nos estarían hablando de un daño a ese nivel. Entonces hagan de cuenta ustedes que esto es una coladera, es un filtro para que es selectivo, tanto físico como también por cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Y aquí ustedes notan que hay una membrana, que es la membrana basal, que también contribuye, ¿de acuerdo? A ese filtro, a esa selectividad de qué sustancias sí pueden pasar y cuáles no. Y aquí hay otros procesos, otro tipo de entidad que son podocitos. Ahorita lo vamos a ver. Estos podocitos también tienen que ver con la filtración o la selectividad para que puedan pasar o no algunas, algunas sustancias. Algunas estructuras, perdón, algunas sustancias, mejor dicho. Eh, Estos podocitos son células epiteliales. Recuerden que ya es un tejido diferente lo de la cápsula de Bowman, entonces tiene relación porque están envolviendo a la parte capilar o a la parte circulatoria. Y entonces aquí se va a cabo, como dice la imagen, la filtración. Perfecto. Aquí tenemos entonces eh, la parte de nuestro sistema circulatorio. Estas células que ustedes ven aquí que parecen como, podemos mencionarlo, una célula que precisamente tiene digitaciones, tiene prolongaciones celulares, prolongaciones citoplasmáticas, se llaman podocitos. Podo es de pie, entonces hagan de cuenta que está rodeando al tubo, lo está abrazando, tiene diferentes digitaciones que tienen la capacidad de abrazar a ese túbulo, perdón, a este vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces está envolviendo a la arteriola aferente, hagan de cuenta que es como un pulpo, si tenemos imaginación, es un pulpo que está abrazando a ese vaso sanguíneo y entonces forma ahí otra red de filtración, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí la estructura que para este filtrado necesitamos entonces o están involucrados el endotelio, ¿sí? Que tiene que ver con el vaso sanguíneo, la membrana basal y el epitelio que tiene que ver con con las células podocito. Muy bien, aquí hay una microfotografía electrónica, ustedes pueden observar este proceso de las digitaciones, ¿sí? De las prolongaciones citoplasmáticas o de estos podocitos, ¿de acuerdo? Y aquí está, digamos que esa será la cabeza, por decirlo así, y sus digitaciones, ¿de acuerdo? Que se están envolviendo estos vasos sanguíneos. La verdad es que es una fotografía maravillosa, está muy padre. Ok, si tienen alguna duda me lo hacen saber, por favor. Entonces, vamos a darle seguimiento. Eh, ya vimos ahorita entonces lo que tiene que ver con el glomérulo, ¿sí? La cápsula de Bowman. Y vamos a pasar a otra estructura que ya les había comentado,
que se llama, que está circulada aquí en la imagen, ¿de acuerdo? Que es aparato o complejo yuxtaglomerular, ¿de acuerdo? Yuxta porque está al ladito del glomérulo, aquí está. Entonces, esta la va a conformar, como nos había comentado, el túbulo contorneado distal vuelve a hacer contacto. Entonces vamos a seguir aquí. Ya vimos el glomérulo, ya vimos la cápsula de Bowman, ya vimos que aquí sirve para filtrarse. Todo lo que se filtra aquí, estas sustancias pasan al túbulo contorneado proximal. Lo seguimos, ese túbulo contorneado proximal se convierte en asa de Henle, rama descendente, la curvatura o el asa como tal, su parte descendente, y vuelve a hacer contacto a través del túbulo que ahora se llama túbulo contorneado distal otra vez. Miren, aquí está. ¿De acuerdo? Vuelve a hacer contacto. Entonces tenemos otra vez dos tipos de tejidos en contacto. Lo que tiene que ver con el epitelio del túbulo distal, el endotelio, ¿de acuerdo? De mi arteriola aferente y de la eferente. Y esto se llama aparato o complejo yuxtaglomerular. Ya más cerca, aparato yuxtaglomerular, donde vemos que es el túbulo contorneado distal, tiene un tipo de células, y esas células que ustedes notan aquí, que está en contacto con la arteriola eferente y la aferente, se llama mácula densa. Mácula porque es como una mancha que están formando estas células del túbulo contorneado distal, y células que tienen que ver con el sistema circulatorio, ¿de acuerdo? Y este aparato entonces se llama yuxtaglomerular. ¿Quién lo forma? Células de la mácula densa y células yuxtaglomerulares, ¿de acuerdo? Células yuxtaglomerulares, aquí están, mira, al ladito, este es nuestro glomérulo, y aquí están esas células yuxtaglomerulares. También los vamos a ver ahorita. Fotografía donde podemos otra imagen, esto ustedes lo pueden ver, esas imágenes son de, unas son de Guyton y otras son de Ganong, ahí lo pueden observar sin ningún problema. Entonces, las células yuxtaglomerulares son células derivadas de fibras musculares lisas, ¿sí? O sea que tiene que ver con el tejido circulatorio, pero son especializadas. Entonces, se juntan con esta parte del túbulo contorneado distal, ¿de acuerdo? Y entonces en conjunto estas células nos forman la mácula densa. Esta mácula densa también tiene que ver con células epiteliales especializadas. Esta parte del túbulo contorneado distal, esa que ustedes ven aquí, son células que están especializadas, porque están en contacto con las células yuxtaglomerulares. Miren, entonces forman parte estas de la mácula densa. Están más juntas, por decirlo así, están más densas. Y también tienen que ver en el complejo yuxtaglomerular, las células yuxtaglomerulares que aquí estamos, ya hemos mencionado, que son parte de la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, y la parte de la arteriola eferente. Hay otra imagen donde ustedes pueden observar aquí en medio de entre la mácula densa y las células yuxtaglomerulares hay células mesangiales que le dan también aquí sostén. Recuerden que les dije que también esas células mesangiales están acá adentro en el glomérulo dándole soporte. Bueno, también tienen función, o sea, no solamente de soporte, también tienen cierta función metabólica en este aspecto que lo vamos a ver más adelante. Y los nervios que están, valga la redundancia, inervando nuestras arteriolas, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes ya se imaginarán que si hay una inervación aquí es por algo. Entonces si esta inervación tiene que ver con el sistema nervioso simpático, entonces tendrá que estimularse aquí una vasoconstricción, o de lo contrario también una vasodilatación, que ya lo vamos a ver. Entonces aquí ya ustedes deben irse imaginando que esto tiene que ver también con la parte circulatoria, con la presión arterial, con la presión que debemos sostener aquí dentro del glomérulo para que se lleve a cabo la filtración renal, que es una función renal, que lo vamos a ver en la imagen, donde es de microfotografía, donde ustedes pueden observar, por ejemplo, el glomérulo, ¿sí? Cápsula de Bowman,
que es esta que estamos haciendo aquí. Y aquí al ladito, por ejemplo, pueden ustedes observar que es un tejido diferente y son los túbulos. Este puede ser, por ejemplo, un túbulo contorneado distal, ¿sí? Aquí están células mesangiales, véanlas, ¿de acuerdo? Que están dando soporte, sostén. Y entonces aquí nos estarían formando, y aquí vemos lo que es la cápsula de Bowman con el glomérulo. Nos está formando ya junto con los tubos contorneados. Por ejemplo, aquí si ese es un distal, pues el aparato yuxtaglomerular, y este será el corpúsculo renal, ¿de acuerdo? Corpúsculo, ¿ok? Bueno, aquí lo vamos a dejar con este primer video y estamos al pendiente de cualquier situación o cualquier duda. Bueno, pues saludos y nos vemos en el siguiente.